Cálculos renales. Introducción. Los cálculos renales ocurren con frecuencia. Aunque los cálculos renales pueden producir mucho dolor, son tratables y en muchos casos se pueden prevenir. Este programa de educación al paciente le enseñará el tratamiento y la prevención de los cálculos renales. Anatomía. La mayoría de las personas nacen con 2 riñones. Los riñones son órganos con forma de frijol, ubicados en la parte media baja de la espalda y a los 2 lados de la columna vertebral. La orina producida por los riñones fluye por unos tubos llamados uréteres y se almacena en la vejiga. La función principal es filtrar los componentes químicos dañinos llamados toxinas de la sangre. Estas se segregan por la orina. Cuando la vejiga se llena, las personas sienten la necesidad de orinar. La orina. Cálculos renales. Los cálculos renales varían de tamaño y de forma. Pueden tener el tamaño de una partícula de arena o una pelota de golf. Algunos cálculos renales, llamados cálculos de Struvita, pueden llenar el riñón entero. Estos suelen producirse por causa de infecciones. Los cálculos renales pueden ser lisos o mellados. Los cálculos renales se forman cuando los cristales en la orina se pegan unos a otros y aumentan su tamaño hasta formar un cálculo renal. Los cristales son las formas sólidas de los compuestos químicos de la orina. La mayoría de los cálculos renales se forman por el calcio, un componente químico normalmente presente en los productos lácteos. Otros componentes químicos, tales como oxalato, ácido úrico y cistina, también pueden producir cálculos renales. Las infecciones de los riñones y de la vía urinaria también pueden producir la formación de cálculos renales. Síntomas. El síntoma más común de los cálculos renales es el dolor en el área de la ijada o bajo vientre. El dolor suele ser muy agudo, en forma de espasmos, y puede extenderse hasta el área inguinal. Este dolor suele ocurrir cuando un cálculo pequeño se atasca en uno de los uréteres que comunican con la vejiga. Un cálculo renal en el uréter hace que el flujo de la orina que va hacia la uretra quede retenido. La orina puede acumularse en el uréter y hacer que éste y los riñones se dilaten. Esto puede producir más dolor y posiblemente causar daño renal a largo plazo si no se trata a tiempo. También pueden ocurrir infecciones que provoquen fiebre, una sensación de quemazón durante la micción, náuseas y vómito. La presencia de sangre en la orina es otro síntoma de los cálculos renales. Diagnóstico de los cálculos renales. Después de revisar la historia médica detalladamente, el médico puede confirmar la presencia de un cálculo renal y determinar su ubicación exacta usando varios exámenes y radiografías. Una radiografía simple del abdomen, llamada radiografía de los riñones, uréteres y vejiga, KUV por su sigla en inglés, puede ayudar a detectar el cálculo renal. También se puede hacer un IVP. El IVP es un examen en el que se inyecta un colorante en una vena y se toman radiografías del abdomen para ver la rapidez con que los riñones segregan el colorante en la orina. Este examen muestra la forma de los riñones, uréteres y la vejiga y puede revelar la ubicación exacta de los cálculos renales. Las tomografías axiales computarizadas y los ultrasonidos del abdomen también pueden ser necesarios. Las muestras de sangre y de orina
pueden ser necesarias para detectar la presencia de infecciones, sangre en la orina y niveles de los componentes químicos más altos de lo normal que pueden causar cálculos renales. Tratamientos. Puede que el médico decida esperar para ver si el paciente expulsa el cálculo él mismo. Todo depende de los síntomas que tenga el paciente y del tamaño y ubicación del cálculo renal. Normalmente, a los pacientes se les administra el medicamento suficiente para aliviar un poco del dolor grave. Se les pide también que tomen mucho líquido, aproximadamente 12 vasos de 8 onzas cada día, para ayudar a limpiar el riñón. Esto se llama terapia de espera. Si los síntomas no son muy graves, en algunos casos se pueden administrar medicamentos para cambiar la composición de la orina y ayudar a disolver el cálculo renal. Esto toma mucho tiempo y no es una buena opción en casos de dolor agudo u obstrucción urinaria. Si el dolor persiste y el paciente no ha podido eliminar el cálculo, se pueden probar. El médico puede practicarle una LEOC o litotricia extracorpórea por ondas de choque. Durante este procedimiento, se le pide al paciente que se siente en una tina o bañera llena de agua, o se le puede pedir que se acueste en un colchón suave. Entonces, una máquina de ondas de choque apunta hacia el cálculo. Esto hace que el cálculo se rompa y se vuelva muy pequeño. Entonces, el cálculo puede ser más fácilmente expulsado por la orina. Es posible que tenga que repetirse el ESWL. El ESWL suele ser un procedimiento para pacientes que no se internan, es decir, el paciente puede volver a su casa el mismo día del procedimiento. Durante la terapia de espera o después de la litotripsia, se les pide a los pacientes que filtren su orina para ver si el cálculo o la arena han sido expulsados. Se deberá entregar al médico el cálculo o la arena para ayudarlo a determinar la composición exacta del cálculo. Después de determinar la composición del cálculo, el médico podrá hacer recomendaciones sobre los cambios dietéticos necesarios para prevenir la formación. Un estudio publicado en el 2006 demostró que los pacientes a quienes se les practica una LEOC o ESWL, por sus siglas en inglés, están más arriesgados a desarrollar hipertensión y diabetes que aquellos pacientes que no se les practica tal procedimiento. Algunos cálculos renales son muy duros y las ondas de choque no los afectan. Si el ESWL no tiene éxito o si el médico no lo recomienda, se pueden probar otros procedimientos para eliminar los cálculos. El médico puede llegar al uréter introduciendo una cámara por la uretra y la vejiga, a través del cual puede encontrar el cálculo y eliminarlo. Este proceso se llama ureteroscopía y no es necesario que el paciente sea internado en el hospital para que se realice. A veces el cálculo renal es demasiado grande para removerlo y por lo tanto se tiene que romper en partículas más pequeñas. Esto se hace usando un instrumento mecánico o un láser pequeño que se introduce por la uretra y es guiado a la vejiga hasta llegar al uréter. Si la ureteroscopía no es posible, el riñón se puede abrir desde la ijada para quitar así los cálculos. Esta es una operación que requiere que el paciente sea internado, es decir, tendrá que quedarse en el hospital luego de ser sometido al procedimiento. Prevención. Las personas pueden evitar el desarrollo de cálculos renales haciendo cambios pequeños en sus dietas. La siguiente sección discute las sugerencias más importantes. Tomar
muchos líquidos, aproximadamente 12 vasos de 8 onzas cada día, ayuda a mantener el flujo urinario y disminuye las posibilidades de que se formen cálculos renales. Algunos líquidos pueden hacer que las personas se deshidraten más fácilmente y por eso se debe limitar su consumo. Entre estos se incluyen las bebidas que contienen alcohol y cafeína. Los cambios en la dieta de pacientes de cálculos renales pueden ayudarles a evitar más formaciones. Deberán limitar el consumo de productos lácteos, tales como leche y quesos. Los pacientes con cálculos de oxalato deberán limitar el consumo de bebidas gaseosas, chocolates y cacahuates. Los pacientes con cálculos úricos deberán limitar su consumo de carne, pollo y anchoas. Los pacientes con cálculos cistinas deberán limitar el consumo de pescado. Existen medicamentos que se pueden administrar para disminuir algunos de los compuestos de la orina que producen los cálculos renales, o para disminuir la capacidad de la orina para formar cálculos. La utilización de estos medicamentos depende del tipo de cálculo. Los medicamentos deberán ser tomados como recete el médico. Los pacientes deberán fijar citas de seguimiento regulares con sus médicos. Los cálculos renales pueden causar mucho dolor. Afortunadamente, son tratables y se pueden prevenir. Los tratamientos incluyen medicamentos, terapia de onda de choque, endoscopía y cirugía. Algunos cambios simples en la dieta del paciente pueden ayudar a disminuir las posibilidades de desarrollar cálculos. Desde lo natural podemos aportar con suplementos nutritivos alguna palabra de aliento para las personas con cálculos renales. Y vamos a hablar específicamente de las propiedades del aloe berry néctar, absorben C, que es vitamina C en salvado de avena, y el Pomekin Power. Vamos a analizar cada uno de ellos y ver cómo actúan, cómo nos pueden ayudar. Cuando hablamos de la aloe vera, tenemos que recordar que apoya a crear colágeno y elastina, porque es rico en oligoelementos como el calcio, el manganeso, el zinc, el magnesio, el cobre y el potasio. Incluye muchas vitaminas naturales como la vitamina A, B1, B6, B12, ácido fólico, niacina y E, con grandes propiedades antioxidantes, 12 sustancias reconocidas antiinflamatorias, que ayuda además a la motilidad articular, 8 aminoácidos esenciales que el organismo no fabrica, que ayudan a lograr un cuerpo fuerte. Gran uso para la higiene y salud mental, promueve el alivio inmediato a las irritaciones menores de la piel y también de las mucosas, ayuda a una digestión saludable y apoya la función del sistema inmune. Esto trae, además de rebote, una ayuda para mantener un peso saludable y los niveles de energía. Ahora, tenemos que entender que la aloe vera y conocer tiene más de 300 especies conocidas y la más reconocida por sus efectos terapéuticos es la denominada aloe barbadensis Miller o aloe vera o aloe verdadero. Y Forever Living Products utiliza además hojas de 4 a 6 años de antigüedad, que son las que se vio que tienen mayor efecto terapéutico. ¿Por qué tantos usos? ¿Por qué una lista tan larga? Bueno, una de las sustancias más estudiadas por el Dr. Asais, después de 20 años investigando en el germanio en Research Institute Tokio, es precisamente el germanio. El germanio se encuentra en gran cantidad en las plantas benéficas. Cuanto más cantidad, más benéfica es la planta, y usted está presente en gran cantidad en aloe vera. Tiene acciones de filtro depurador, elimina tóxicos y venenos, y trae gran propiedades antioxidantes. Ayuda al equilibrio energético, reactiva la inmunidad, produce endorfinas y trae un importante efecto antidolor. Esto trae toda una lista de enfermedades, como podemos leer ahí, cáncer, artritis, etcétera, que nos resulta de gran utilidad. Y por supuesto también en las infecciones en general y infecciones urinarias. La composición del aloe barbadensis Miller se destacan las ligninas, saponinas, antraquinonas, 12 vitaminas, 20 minerales, 18 aminoácidos, enzimas digestivas importantes
que facilitan la absorción de todos los nutrientes, mono y polisacáridos. Cuando hablamos de este aloe vera gel tenemos que conocer que no tiene agregados artificiales, ni siquiera conservantes artificiales. No tiene contenido de aloína destacable porque se le saca en el proceso de estabilización, entonces evitamos el efecto purgante. Emulsiona grasas, aprobado por Salud Pública para su consumo libre en más de 150 países y tiene el certificado kosher y otros certificados de comunidades religiosas y resulta 100% natural para su consumo. Sin embargo, cuando hablamos de infecciones urinarias, de cálculos renales, el más aconsejable es el aloe berry néctar, 85% de aloe vera y más del 14% de jugo de manzana y arándano, y es favorable en trastornos óseos, elimina cálculos renales, de utilidad en las infecciones, vitamina A y vitamina C en gran cantidad por la manzana y el arándano, pignogenol, que es un poderoso antioxidante. Podemos usar ese o también aprovechar las propiedades que tiene de vitaminas, aminoácidos, minerales y oligoelementos que tiene aloe vera gel, pero si le sumamos el jugo de arándano se potencia en este caso. ¿Hay algún peligro en tomar aloe? Ninguno. No tiene aloína, está aprobado por Salud Pública en más de 145 países, podemos ver sus números de RNA y RNPA de los registros y certificados. Comenzar de a poco es lo que aconsejo yo, una cucharadita de té cada 3 horas durante 3 días y luego según la necesidad ir aumentando hasta unos 50 centímetros cúbicos 3 o 4 veces por día. Y tiene además 100% de garantías de satisfacción. Nos presenta certificados internacionales como el certificado de protección del ambiente, de la norma ISO 14001, el registro como compañía dentro de la norma ISO 9001, que habla de los procesos de elaboración desde su cultivo hasta su puesta en manos de los distribuidores. Es el primero en recibir dentro de las empresas privadas el certificado del Consejo Internacional de la Sábila o de la aloe vera, que lo que habla es que nada más y nada menos en la etiqueta lo que dice es lo que está dentro del envase. Les decía antes que posee el certificado de comunidad religiosa como la islámica, la kosher y también el certificado de libre crueldad porque no hacemos pruebas crueles con los animales. Hablamos también en un principio que íbamos a comentar de la vitamina C. Dentro del Absorben C lo encontramos en salvado de avena para facilitar su absorción, 100% natural, acidifica la orina, evitando las infecciones y facilita la fabricación de colágeno natural. Eso trae que un mantenimiento más fácil de la estabilidad celular y disminuye también el colesterol, con lo cual resulta ser preventivo hasta en enfermedades cardíacas. Fíjense qué importante el consumo de la vitamina C. Y por último podemos hablar del Pomestin Power, que es la sustancia central, es el mangostán, que es de gran utilidad desde hace cientos de años usado por los asiáticos, por ejemplo en el sudeste, para corregir articulaciones inflamadas, heridas, enfermedades de la piel tales como psoriasis, eczema, infecciones urinarias, de lo que hablamos hoy, microbios, parásitos, enfermedades del intestino grueso, inclusive fiebre. ¿Y por qué todo esto? Bueno, porque tiene precisamente en el árbol Garcinia mangostana, el fruto que se saca en mangostán, tienen xantona, que son poderosas antioxidantes, y una conformación importante de polisacáridos, quinonas, fenoles, estilbenos, taninos y catequinas, que se potencian en forma sinérgica con el agregado de jugo de arándano, jugo de uva, jugo de granada, que le da gran poder antioxidante. En síntesis, si nosotros nos mantenemos libres de infecciones urinarias, con una buena circulación de la orina, con una nutrición adecuada, es muy difícil formar cálculos renales. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.